Muchas gracias y yo quiero hablarles desde el punto de vista práctico de dos tipos de guerra híbrida. La primera donde está el crimen organizado involucrado y la segunda donde es un tema más ideológico pero que igualmente utiliza la violencia y utiliza ciertos elementos de protesta brutal para generar el mismo efecto. Uno se da en países desarrollados, otro se da en países en vías de desarrollo. En países en vías de desarrollo, el ejemplo es clarísimo. Chile, Colombia, Ecuador, 2019, 2020, 2021. Chile, 2019, la subida del precio del bus, del Transmilenio, crea una protesta social donde en una sola noche queman 19 estaciones de metro. Eso no es una protesta social. Eso es algo organizado, eso es algo que tiene una cantidad de elementos inmersos que sorprendentemente no han sido investigados, pero donde están metidos anarquistas, donde está metida injerencia extranjera, donde está metida, no sé si en ese caso delincuencia organizada, pero sí era una organización de sectores muy radicales que generan ese incendio que produce una nueva constitución supuestamente, que afortunadamente Chile nos dio el ejemplo de derrotarla 2 veces en el voto, no como en Colombia que se derrotó el proceso de paz y no pasó absolutamente nada, allá no en un plebiscito, allá los 2 plebiscitos se cumplieron. Sin embargo, todo el escenario llevó a un resultado político y el resultado político es la elección de Boric. En Colombia, bueno, en Ecuador fue lo mismo, pero en Ecuador lograron controlarlo, digamos, y quizás el elemento más crítico de Ecuador es que el tema de seguridad se convirtió en tal problema que se generó el efecto contrario. Pero las protestas en el 2020 y en el 2021 en Ecuador eran muy similares y había una mezcla de organizaciones radicales, organizaciones criminales, supuestamente sectores sociales que hacían protesta que generaban ese impacto. Colombia 2021, clarísimo. Todo lo que se generó, bloquearon el país, etcétera. Estaba metido la FARC, estaba metido el cartel del Golfo, estaban metidos los rusos. Sorprendentemente, hay evidencia que desapareció, que la vi yo en televisión y fui a preguntar a la fiscalía y qué se hizo esta información de un ruso alquilando cuentas de colombianos para pasarle la plata a los líderes de esta supuesta protesta social. ¿En qué desemboca? Primero, la debilidad del presidente de entender que era una guerra híbrida y para dónde iba, no lo respondió de la manera correcta, y eso desencadena la llegada de Gustavo Petro al poder. Entonces, esos son 3 elementos que tenemos que entender que se mezclan y qué es lo que quieren: conducir a un caos y una generación de destrucción de institucionalidad y destructor de esperanza, que cualquier populista llega con un cuento de esperanza y puede ser electo. En Estados Unidos, 2 casos: Defund the Police, sin duda, y las protestas antisemitas en las universidades. Es igualito, pero no hay delincuencia, pero es un tema ideológico, es un tema muy inspirado en toda una característica donde las universidades contribuyen brutalmente, entre otras la Universidad de Harvard, donde mi colega tiene puesto, y muchas otras, no solo esas, que tienen todo un discurso ideológico que genera esa mirada única y que genera esa capacidad de manipulación y de explotación para lograr un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Desacreditar la institucionalidad. En el caso de las protestas, mire el efecto que tuvieron con la institucionalidad de las universidades. Están hoy en la mira por cuenta de eso que pasó. Las universidades más importantes del mundo. Crear caos. El tema de Defund the Police genera, digamos, ha generado ese problema en muchísimas ciudades y ha tenido también impacto político distinto, y es que todo ese proceso lo que hizo es lograr que Trump sea presidente en Estados Unidos. Entonces sí creo que es importante que entendamos, primero, que actores internacionales y externos como Rusia, especialmente Irán también, con Hezbollah ayudan esos, están metidos en América Latina y es parte de ese esfuerzo de desinstitucionalización y de creación del caos en esa guerra híbrida, donde se utilizan estudiantes o sectores sociales también tremendamente manipulados desde las universidades. La izquierda se tomó las universidades en América Latina y en gran parte ha generado, digamos,
esa mirada sectaria, que es también lo que ha pasado de cierta manera en Estados Unidos, y con la mezcla de la movilización de organizaciones articuladas, algunas, o yo, en el momento en que sepamos toda la verdad, vamos a ver que Rusia estaba metido hasta acá en todas estas protestas, tenemos estos resultados que son políticos. La guerra híbrida quiere un resultado político. La guerra híbrida dejó a Boric, la guerra híbrida dejó a Petro, la guerra híbrida dejó a Trump. Funciona para un lado y funciona para el otro. La guerra híbrida desacreditó las universidades más importantes de Estados Unidos. La guerra híbrida desacreditó una institución fundamental en Estados Unidos como la policía. La guerra híbrida destruyó o desacreditó las democracias, ojo, las democracias de Chile y de Colombia, las más fuertes del continente. Entonces, esto no es simplemente algo que se cree país por país, esto está mucho más organizado y tiene, digamos, como objetivo absoluto la destrucción de la democracia. Sí, hoy la democracia está en riesgo y la guerra híbrida ideológica, criminal, con objetivo político, hace parte ya del instrumento que utilizan aquellos que quieren destruir la democracia. Muchas gracias.